Pues veis que hoy hace frío. Hemos tenido un problema técnico moderadamente severo. En el primer culto de repente se fue la luz y hemos intentado restablecer, pero hay algunos diferenciales que no funcionan. Así que no sabemos qué ha pasado. Intentaremos recibir ayuda técnica profesional a lo largo de la semana para que no vuelva a repetirse, pero ahora mismo en el directo es lo que tenemos, ¿vale? Así que por eso tenemos abrigo. Estamos en Romanos capítulo 6. Seguimos, hoy seguiremos con el versículo 15 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 23 de Romanos capítulo 6. Pero antes me gustaría hablaros de mi burro Francis. Mi burro Francis, era un burro que yo tenía cuando era pequeño en el pueblo, y era un burro muy bueno, muy bonito. No tengo una foto, pero creedme. Y era trabajador, era bueno, era fuerte, era dócil, buen carácter. Era muy buen burro, pero tenía una manía, y era que comía mucho. Se ve que de casta le viene al galgo, ¿no? Dentro de mi familia, pues son las cosas que pasan, ¿no? Pero claro, imaginaos, toda la comida que hay que darle, no solo es el gasto, también es todo el día echándole comida, que es que no paraba como una lima el tío, ¿eh? Y lo que entra, luego sale, ¿no? Eso luego hay que limpiarlo. Y pues no veáis. Así que intentamos, primero poner la dieta un poco y cada vez iba comiendo menos. Ya nos vinimos arriba y dijimos, ¿qué pasa si le acostumbramos a no comer? A todos se acostumbra uno, ¿no? Y le acostumbramos, lo conseguimos. Conseguimos que se acostumbrara a no comer. Lo que pasa es que fíjate si tenemos mala suerte, que justo el día que se acostumbró va y se muere. ¡Jole, no! Vaya mala suerte que tenemos con el burro Francis. Pensando que le estábamos liberando de comer, pensando que le estábamos haciendo algo bueno, al final le matamos. Y, vale, el burro Francis es un personaje de ficción, ¿vale? Nunca ha existido. Si alguno ya se pensaba que sí, no, nunca ha tenido un burro. Ni el sitio donde tenerlo, o sea que tampoco. Pero es un poco una ilustración de la idea que tenemos muchas veces de lo que es la libertad. Pensamos que algo nos hace libre cuando nos mata. Y esta es la idea normalmente que hay de libertad a nuestro alrededor y que a nosotros nos contagia. Pensamos que somos libres cuando estamos haciendo aquellas cosas como dejar de comer que nos matan. Y eso es un poco en ese sentido lo que está aquí diciendo Pablo en este capítulo, en este texto que tenemos hoy. Vamos a leerlo. Estamos en el libro de Romanos capítulo 6 a partir del versículo 15 hasta el versículo 23. Dice así: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque la manera en que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte.
Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta transferencia de cadenas de esclavitud que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestra situación y ayúdanos a vivir como lo que somos. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues básicamente de lo que está aquí hablando Pablo es, como pongo aquí, escoge tus cadenas. Es una... Uy, esa era la última. Aquí. Es una transferencia de esclavitud. Cuando confiamos en Cristo, muchas veces la idea que tenemos es que dejamos de servir al pecado o dejamos de ser condenados al infierno para ser libres, ¿no? Y es verdad que muchas veces nuestra situación se define como libertad. Pero Pablo aquí lo pone en un contexto que nos da claramente, nos dice que no sencillamente somos libres. Lo que hemos hecho ha sido cambiar de dueño. Hemos cambiado nuestra esclavitud. Ahora ya no somos esclavos al pecado, sino que somos esclavos de Dios. Esa es nuestra situación. No es de ahora voy a hacer lo que me da la gana. Y fíjate que esa es un poco la pregunta con la que empieza Pablo. Pablo empieza con una pregunta retórica, igual que empezó en el versículo 1. Si os acordáis, dice el versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿No? Sí. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues venga, vamos aquí a abundar en el pecado, vamos a hacer todas las maldades que podamos para que haya mucha gracia. Y cuanto más pecado, más gracia, venga, vamos allí, que abunde, ¿no? Pues Pablo dice, no, ¿pero qué me estás contando? Claro que no. Entiende tu identidad. Fíjate que para Pablo lo más importante, de hecho lo decíamos, primer mandamiento en el libro de Romanos 6:11. Consideraos muertos al pecado, vivos para Cristo. Entiende primero quién eres. Entiende primero tu identidad. Y en este sentido también va esta pregunta, versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Es la gracia de Dios una excusa para poder seguir pecando? Si la salvación depende de Cristo, entonces ¿yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana? ¿Así funciona la historia? Pues sí, muchas veces eso es lo que pensamos. Y muchas veces así es como actuamos, sí o sí. Y como yo ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Y Pablo está diciendo, es que esto es completamente lo opuesto. Como yo soy salvo, no puedo hacer lo que quiera. Eso es lo que hacía antes. Y Pablo lo pone en el versículo 16. Como un principio al estilo de los proverbios, ¿no? Un principio proverbial, de sabiduría. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién estás obedeciendo? Pues a ese a quien estás obedeciendo, eres su esclavo. Y esto podemos nosotros pensarlo en nuestras vidas, ¿eh? Podemos, este principio, este proverbio que Pablo nos enseña, podemos aplicarlo a nuestra vida. Cuando estamos rindiéndonos voluntariamente delante de alguien, nos estamos convirtiendo en sus esclavos. Y a partir de ese momento, Él es nuestro amo. Así que piensa, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué estás haciendo con tus pensamientos? ¿Cuánto tiempo pasas en el móvil? ¿En base a qué estás tomando las decisiones en tu vida? ¿Cómo estás empleando tus pensamientos? ¿A quién estás decidiendo escuchar y obedecer? Eres esclavo de eso. Eso es tu Dios. Eso es tu amo, tu Señor. Pablo aquí lo pone en una disyuntiva, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Puedes tomar una decisión. Aquí hay una decisión que tomar.
Decide sabiamente, escoge tus cadenas, pero que sepas que tienes cadenas. O bien, escoges obedecer al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es no errar en el blanco, es decir, no seguir lo que Dios dice. Puedes escoger desobedecer a Dios, escuchar a Satanás, o escuchar al mundo, o escuchar a tu voluntad, a tus deseos. Puedes escoger decir a Dios, no, yo no quiero saber nada de ti, de lo que tú quieres para mí. Puedes hacerlo, es tu elección. Pero que sepas que serás esclavo de eso. Y que sepas que hay consecuencias para muerte. Este pecado va a reclamar tu vida. Nada menos. No es que te va a dar un dolor de cabeza, a lo mejor te dice, te llama calvo o algo, ¿no? Te insulta. No. Te va a reclamar tu vida, ¿eh? O puedes escoger convertirte voluntariamente en siervo de Dios, de la obediencia, dice aquí, para justicia. Hay dos caminos. Quizás es más bonito en un principio y es más verde y es más apetecible uno que el otro, pero fíjate en el final del camino, fíjate en hacia dónde te lleva. Uno te lleva a la muerte, el otro te lleva a la justicia, a ser declarado justo delante de Dios, a ser aceptado por Dios. Esta decisión es una decisión que todos debemos tomar. Lo que no hay es terreno neutral. No existe un piloto automático, es decir, no existe tal cosa como la autonomía de decir, yo puedo hacer lo que quiero. Luego hablaremos un poco exactamente qué es lo que significa la libertad para cada uno de los dos caminos que escojas, pero tú o estás obedeciendo y siguiendo al pecado y eres esclavo del pecado, o estás obedeciendo y sirviendo a Dios y eres esclavo de Dios. No eres libre en este sentido, ¿me entiendes? O irremediablemente harás lo que Dios no quiere, lo que Dios aborrece, lo que te va a llevar a la muerte porque es malo para ti, y serás esclavo de eso, o irremediablemente vas a cambiar, vas a obedecer a Dios, vas a escoger ser su siervo y obedecerle para vida, para justicia, dice aquí Pablo. Es tu decisión. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, esto éramos todos. Acordaos de lo que decíamos en el capítulo 5. Todos somos descendientes de Adán, ¿no? Versículo 12. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre y de él ha pasado a todos. Porque todos pecamos, todos morimos. Todos éramos obedientes, éramos esclavos de nuestro pecado, porque esa es la naturaleza que hemos heredado de nuestro primer padre, ¿verdad? Todos éramos, nuestra situación no es que, mira, sí, alguna cosilla hacía mal, pero mira a mi vecino, mira a mi suegra, Fíjate lo que hace Hitler, lo que hizo. Y ahí, anda que no, los políticos que no son malos, anda, y los pederastas, y los violadores. No, deja de compararte con ellos. Vamos a compararnos con quien de verdad tenemos que compararnos. Vamos a compararnos con Jesús. ¿Cómo salimos? No te confundas. Todos tenemos una ilusión de bondad en cuanto a nosotros. Y seleccionamos muy cuidadosamente con quién nos comparamos para salir bien en la foto, ¿verdad? Todos éramos, dice aquí Pablo, esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, pecadores empedernidos, enemigos acérrimos del gran Señor. Y no podíamos hacer nada en cuanto a nosotros mismos. Pero dice aquí Pablo, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Yo no creo que
las conjugaciones verbales, la manera en que los verbos funcionan y las palabras en la Biblia haya sido hecho así al bur del autor porque le parecía así bien. Hay una cuidadosa selección de las palabras. Y cuando dice aquí que esta enseñanza a la que fuisteis entregados, no dices esta enseñanza que vosotros habéis aprendido o esta enseñanza que vosotros habéis escogido. Dice que habéis sido entregados. ¿Te das cuenta? Es un pasivo. Ellos no son los que han hecho algo. Ellos han sido entregados. Fíjate, para que este mismo verbo, en la misma forma verbal, el mismo pasivo, dice Mateo capítulo 26, versículos 15 y 16, dice, y dijo, está hablando de Judas, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Cuando está entregando a Jesús a los sacerdotes. Y ellos pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. ¿Qué me dais para que yo le entregue? Y entonces buscaban entregarle. Este pasivo es el mismo verbo en la misma forma. Jesús fue entregado, ¿verdad? De la misma manera aquí, nosotros no es algo que cuente a nuestro favor el que nosotros escojamos obedecer a Dios. Es una enseñanza a la que hemos sido entregados. El crédito es de Dios. Él es un Dios misericordioso que, como veíamos en la ilustración el otro día, ¿verdad?, que nos agarra de un campo en el que hay un mal dueño, un mal amo, y nos lleva a un campo en el que hay un buen amo. Bendito sea nuestro Señor. Él nos ha entregado a esta enseñanza. Él nos ha cambiado nuestra identidad. Él ha cambiado nuestras cadenas. Así que Él nos ha dado un nuevo amo. Y por si queda alguna duda, dice versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, por la obra de Cristo, por la elección de nuestro Señor, os habéis hecho siervos de la justicia. Cambio de unas cadenas por otras. Hay una transferencia de servidumbre. ¿Lo ves? No es de la esclavitud a la libertad. No, Señor. No. Es de la esclavitud a la esclavitud. ¿Lo ves? Ahora, una esclavitud que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Es una esclavitud, pasar de una esclavitud de un mal amo a una esclavitud de un buen amo. Ahora, estas dos esclavitudes, es un poco complicado, ¿vale? Porque Pablo nos está hablando de, en nuestra vida, ¿cómo funciona eso? ¿Seguimos siendo siervos del pecado? Pero si no somos siervos del pecado, ¿por qué? Parece como que sí. Mira, en el tiempo de Pablo, en general entre los dos testamentos, estudiaron mucho el Antiguo Testamento los judíos y llegaron a muchas conclusiones. Ellos tenían una idea acerca de dos regímenes, ¿vale? De dos reinos, de dos realidades, lo que ellos llamaban la era presente y la era venidera. La era presente estaba caracterizada por el pecado, la muerte, el dominio de los gentiles sobre los judíos, ¿no? Esto es en lo que ellos estaban, y ahora estaban los romanos, y antes estuvieron los griegos, y antes estuvieron los persas, y antes estuvieron los babilonios, y es que siempre han estado tocándonos las narices, no hemos podido ser libres, pero es que, fíjate, va a venir la era venidera. En esta era venidera, nosotros lo vemos pues muchas profecías que no se han cumplido, que nos dio Moisés y que nos dio Isaías y los salmos de David que hablaban del rey y del hijo que vendría, y tenemos al Mesías que va a venir y va a instaurar un reino, lo dice Daniel, lo dice Ezequiel, y va a venir el reino de Dios en la tierra, y este reino de Dios va a ser gobernado por el Mesías, y entonces Él va a destruir el pecado, va a destruir la muerte, y esta era la idea que tenía Pablo, ¿vale? Está el régimen presente y el futuro. Pero cuando Pablo se enfrentó cara a cara con la realidad de que el Mesías ya ha venido y era Jesucristo, y Él murió y venció a la muerte, de repente esto para Pablo fue como una explosión mental, porque significaba que la era venidera ya está. El Mesías ya ha venido. Él ya ha sido declarado Señor y Cristo, decía Pedro, ¿verdad? Él ya ha vencido al pecado en la cruz y a la muerte con la tumba vacía.
Estamos de lleno en la era venidera. Es verdad que aún no está completamente, aún tiene que reinar el Mesías en Jerusalén sobre los judíos y sobre las naciones, ¿no? Pero parece que sí. Y entonces, si ya está el reino venidero, ¿por qué siguen los gentiles? ¿Por qué sigue habiendo pecado? ¿Por qué sigue pasando cosas malas y sigue habiendo muerte? Pues porque estamos en un tiempo en el que estas dos realidades coexisten hasta el momento en el que el reino de Dios se instituya plenamente, ¿no? Entonces, Pablo un poco aplica esta realidad a la experiencia personal del creyente. Si Cristo ya ha pagado por mi pecado, si mi pecado ha sido derrotado en aquella cruz, si yo ya he resucitado junto con Cristo, como estaba diciendo Pablo en los primeros versículos de este capítulo, ¿verdad? Si yo ya he sido declarado santo por los méritos de mi Señor, si yo ya estoy en Cristo, ¿por qué sigo luchando contra mi pecado? Pues porque estamos tú y yo, igual que el mundo, entre estas dos realidades que coexisten las dos simultáneamente. Así que nuestra lucha está esencialmente en dar pasos para comportarnos como lo que somos. Aquello que ya somos, aquello que ya Dios ya ha obtenido para nosotros. Tú y yo, si tú has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, eres santo. Santo por los méritos de Cristo. Y no hace falta que se reúna un grupo de octogenarios en Roma al colegio cardenalicio y que decida, no, fíjate, Miguel Ángel Pozo, San Miguel Ángel Pozo ha hecho estos milagros y esto y era una persona maravillosa y entonces vamos a santificarlo. Yo no necesito a esos octogenarios. No necesito el colegio cardenalicio ni al Papa de Roma que diga absolutamente nada. Me da igual lo que diga. Cristo ya lo ha hecho. Es Él el que lo cumplió. Y yo soy santo. Y tú, si has puesto tu confianza en Dios, eres santo. Ahora, ¿vivimos como santos? Iba a decir quizá y a veces, pero no, que la respuesta es un no como un piano, ¿no? No. Estamos en este proceso de aprender a vivir, de ser lo que somos. ¿Entiendes? Es esta tirantez, es este proceso que estamos en nuestras vidas. Para que veamos un poco estos dos regímenes que tenemos en nuestra vida. El régimen antiguo, ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que todavía, las cadenas estas que todavía venimos arrastrando a veces? Pues lo veíamos, capítulo 5, leíamos antes, ¿verdad? Adán, seguimos a Adán. Él es nuestro líder, nuestro primer padre. De él hemos heredado esta naturaleza. Él es el pecador. Y nosotros somos pecadores. Porque pecamos y porque venimos del pecador, ¿verdad? Pero el pecado nos lleva a la muerte. Esta es la naturaleza que heredamos. Este es nuestro destino, la muerte. Por herencia de Adán y porque nos lo hemos ganado a pulso con nuestro pecado. Tenemos dos razones. ¿Quieres más? ¿Cómo podemos intentar arreglar esto? Por medio de la ley, ¿no? Por medio de cumplir, por medio de hacer. Pues me parece a mí que no. Y nuestro motor es la carne. Lo que a mí me apetece, lo que a mí me viene en gana, lo que yo quiero hacer. ¿Cuál es el régimen nuevo? Pues seguir a Cristo, estar en Cristo, aceptar lo que Él nos ha dado. El fruto es la justicia, la obediencia, como está aquí diciendo Pablo. Esta es nuestra servidumbre. Antes al pecado, ahora a la justicia. Y la consecuencia es la vida eterna, como dice aquí en el último versículo, el versículo 23, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograrlo? Pues por medio de la gracia. No por nada que nosotros podamos hacer, sino por confiar en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Él es el gran Salvador y Él da.
Él regala. Él es misericordioso con nosotros. ¿Cuál es nuestro motor? El Espíritu. No es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad, no es nuestro yo soy mejor y yo puedo hacerlo. Venga, Miguel Ángel, hoy sí puedes. Pues hoy no puedo, señores. Hoy no puedo. Necesito a mi Dios. Y con Él sí puedo. Así que ¿a qué estamos dedicando nuestro tiempo? Como nos preguntábamos antes. ¿A qué estamos dedicando nuestros esfuerzos, nuestros desvelos? Puedes hacer una lista. Me decía un profesor en el seminario que es un ejercicio muy bueno. Y alguna vez lo he hecho y la verdad que es muy revelador. Haz un calendario, no, una agenda de lo que haces durante la semana y apunta todos los minutos de lo que estás haciendo. Y verás la cantidad de tiempo y veré que estamos perdiendo en pavadas. ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? En pavadas, si nos ponemos a pensarlo fríamente, en el momento nos parece lo más importante del mundo, ¿vale? ¿Estamos sirviendo a lo que debemos servir? ¿Estamos viviendo como lo que somos? Si hacemos esta agenda, este calendario, podremos un poco hacernos una idea de la magnitud de nuestras cadenas. Estas cadenas que nos tienen bien apretados. ¿Cómo podemos, como estamos diciendo, vivir esta nueva esclavitud, esta nueva servidumbre? ¿Cómo podemos entender la situación en la que estamos ahora? Pues a partir del versículo 19, Pablo dice, versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Pablo está diciendo, esto es una analogía, este tema de la esclavitud no es exactamente, y menos había diferentes tipos de esclavitud en el Imperio Romano, ¿no? Pues quizás hasta que tú estás pensando, nosotros tenemos igual la idea de la esclavitud por lo que pasaba en América Latina, ¿no? De los españoles que esclavizaron, o la esclavitud de los negros en Estados Unidos, ¿no? Que hemos visto las películas y La cabaña del tío Tom, o alguna cosa por el estilo. Y ese es el modelo de esclavitud exactamente que pensamos. Pues no es exactamente así, ¿vale? Es una analogía y como analogía es imperfecta, pero es correcta, ¿vale? Es para que nos entendamos un poco. Y Pablo dice, así, entendiendo un poco este tema de que no es exacto esta analogía. Pero fíjate, la manera en que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad, para iniquidad. Así, ahora, presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Piensa en la manera en que eras esclavo al pecado. Y probablemente tú puedas decir lo mismo que yo. Pero yo era muy buen esclavo, ¿eh? Y puedes quizá pensar en algunos momentos en tu vida en los que has estado pensando, haciendo aquello que no deberías estar pensando y haciendo. Y dice de hecho el versículo 21, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Y da vergüenza pensar, ¿no? Y cierras los ojos y piensas, madre mía, ¿y aquello que ocurrió aquel día, aquella noche? ¿Pero cómo puedo ser tan imbécil? ¿Pero qué vergüenza me da lo que yo he estado haciendo? Yo era tan buen esclavo al mal. Muy buen esclavo era. Esto es lo que Pablo está diciendo, así como erais de buenos esclavos y estabais entregándoos completamente a vuestros apetitos para hacer lo que queréis. Así lo has pillado. De esa manera. Ahora escoge ser esclavo de Dios. Exactamente. Toma ese rendirse completamente delante de tu Señor. Ese Señor malvado que tenías. Y sirve al buen Señor que tienes ahora. Así, de esa misma manera. Sin tener en cuenta qué va a pasar mañana. Igual que los días. Así, ríndete a la voluntad de tu Señor.
a una buena voluntad. La voluntad del Señor de antes era malvada y te iba a matar, te llevaba a la muerte. Ahora es la voluntad de un buen Señor que te ama, que busca tu bien, que te ha diseñado, que ha muerto por ti. ¿Puede haber un mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos? No puede haberlo. Ríndete delante de Él y obedécele de la misma manera que antes obedecías al otro, señor malo, a tu carne, a Satanás, al mundo. Y fíjate aquí en el versículo 19. Esto lo vamos a ver después, pero muchas veces pasa en este texto. Le gusta mucho hacerlo a Pablo. Dice el versículo 19. De la manera que presentasteis en el pasado modo indicativo. ¿Os acordáis del el colegio? Modo indicativo. ¿Qué es lo que indica el modo indicativo? Lo que es, ¿no? Y esto es así, y esto es así, y punto. Y antes nos presentamos como muy buenos esclavos delante del mal, ¿verdad? Lo hicimos, sí, así está la realidad. No lo podemos negar, porque es así. De la misma manera, ahora, haced. Ahora, presentad vuestros cuerpos como esclavos. El indicativo lleva al imperativo. La realidad de lo que de cómo erais, ahora reaccionad y haced. Para santificación, para ser cada día más como Cristo. Así que hay un contraste a partir de aquí. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, fíjate, ¿qué pasaba cuando erais esclavos al pecado? Erais libres de la justicia. ¿Qué significa eso? Pues que cuando alguien no ha aceptado a Cristo, cuando alguien es esclavo al pecado, cuando alguien está abandonado a su propia maldad, y no tiene, cuando estoy hablando de maldad, no estoy hablando de alguien que vaya violando por la calle, ¿vale? Ni robando bolsos. Estoy hablando de alguien que está haciendo lo que quiere. Está abandonado a su pecado, sea uno o sea otro. ¿Es libre? Es libre. Claro que es libre. Y quizá alguien te puede venir a ti y tocarte las narices y decir, mira, tú, hasta que no te cases no puedes acostarte con tu novia, ¿verdad? ¡Ja! Vaya tonto lava. Yo me acuesto todas las noches con mi novia y no estamos casados. ¿Soy libre de hacerlo y lo hago? Pues claro que es libre y lo hace. ¿Y nos toca las narices? Pues sí. ¿Porque a nosotros nos gustaría? Pues sí. Porque el que es esclavo del pecado es libre de pecar. Y peca. Con libertad. Amanta. Peca. Y es libre de la justicia, dice aquí. No hace nada bueno ni aunque lo parezca. El que es esclavo del pecado no puede agradar a Dios. Nunca lo va a hacer. De ninguna manera. No puede. Quizá hace una cosa un poco mejor que la otra, ¿no? Pues ¿qué prefieres? ¿Que te dé un tiro en la cabeza o un puñetazo en la boca? Pues mira, hijos, pues un puñetazo en la boca, pero las dos cosas son malas, ¿no? Eres libre de hacer una cosa o la otra. Mira, aquí tienes un abanico de cosas que puedes hacer. Todas malas. Alguna peor que otra, es verdad, pero malas todas. Ninguna va a agradar a Dios, lo siento mucho. Cuando erais esclavos del pecado. Dice el versículo 22, pero ahora, contraste, ahora, la situación ha cambiado completamente, ahora sois esclavos. Dice, habiendo sido libertados del pecado, ya no eres esclavo del pecado. Ahora ya no tienes que pecar. Eres libre, ya no tienes que pecar. Ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ahora somos libres del pecado. Podemos no pecar. De hecho, siguiendo a Dios, debemos no pecar. Porque somos esclavos de Dios. ¿Entiendes la libertad? Antes éramos libres. Sí, antes éramos libres de hacer lo malo. ¿Ahora somos libres? Sí, ahora somos libres para hacer lo bueno, para obedecer a nuestro Señor. Este es la transferencia de servidumbres
que Dios ha hecho en nosotros por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Uno produce fruto vergonzoso, otro produce fruto de santificación. El uno nos da vergüenza, el otro da honor a Dios. Es un cambio drástico completamente. Y lo resume Pablo en el versículo 23, que lo podemos todos recitar juntos porque muchos lo conocemos de memoria, ¿verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjate aquí tres contrastes. Número 1. ¿A quién servimos? El amo a quién sirves. Puedes servir a uno o al otro. O puedes servir al pecado o puedes servir a Dios. ¿Verdad? Hay dos amos a quien servir. Número 2. ¿Qué consecuencia hay de servir a uno o al otro? Si sirves al pecado, muerte. Más aún, poniendo el contraste con lo que pasa con el otro fruto, la otra consecuencia, si es vida eterna servir a Dios, servir al pecado es muerte eterna. No estamos hablando que te mueres y se acabó, y te entierran y ya está, te comen los gusanos. No, estamos hablando del lago de fuego y azufre. Estamos hablando de la eternidad sufriendo por haber rechazado el bien en tu vida y haber abrazado el mal voluntariamente. ¿Cómo alcanzamos esto? Pues mira, la paga. ¿Qué es la paga? Es la nómina. Y si tú estás trabajando, a fin de mes, recibes la nómina. ¿Mereces la nómina? Mereces la nómina. Porque has estado trabajando, ¿no? Te lo has currado, has ido 8 horas al día, o 10 o las que sean, y entonces llega a final de mes y cobras la nómina. Es lo que mereces, ¿verdad? Si tú estás sirviendo a tu amo el pecado, recibes la muerte como pago, como salario. Lo mereces. Este es el producto, este es el salario del pecado. Pero ¿cómo recibes la vida eterna? Es un regalo. Se recibe. No se paga, no se compra, no se merece, se recibe. Lo merecía Cristo. Y Cristo nos lo da a nosotros. Él murió para que nosotros no tengamos que recibir la muerte, recibamos la vida eterna que Él merece, que Él ha ganado por nosotros. En este texto, en todo el capítulo 6, hay diferentes cosas que vemos, decíamos antes del contraste entre lo que es el indicativo, específicamente lo que Dios ha hecho por nosotros, y el imperativo, lo que Dios nos manda a hacer. Y todo inicia con lo que Dios hace, ¿verdad? Dice versículo 2, hemos muerto al pecado. ¿Cómo hemos muerto al pecado? Pues con la muerte de Cristo. Cristo lo hizo, Dios lo hizo. Hemos muerto, esta es nuestra situación, muertos al pecado. Dice versículo 6, el viejo hombre fue crucificado. ¿Esto lo he hecho yo? No, esto lo ha hecho Dios. Él ha derrotado a quien yo era. Y quien yo era ha sido crucificado con Cristo en su cruz. Dice el versículo 11, muertos en el pecado, pero vivos para Dios. Esto es quienes somos. Esta es nuestra identidad por los méritos de Cristo. Dice el versículo 13 que somos vivos de entre los muertos. Dice el versículo 14, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Esto es lo que Dios hace de nuevo. Versículo 18, somos libertados del pecado. Versículo 22, somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que Cristo ganó en la cruz y en la tumba vacía a nuestro favor. Pero no se queda solamente con el indicativo lo que Dios hizo. También nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Imperativo. La orden. Si Dios ha dado tanto por nosotros, Él espera algo de nosotros, ¿sabes? El ser esclavos no es retórica, es verdad. Él quiere que le obedezcamos. Dice el versículo 12, el pecado no reine en vuestro cuerpo. Es un imperativo, esto es algo que hay que hacer. ¿Entiendes?
Dice el versículo 13, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. No os presentéis de esta manera como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como instrumentos de justicia en sus manos. Y versículo 19, presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿De qué manera podemos compaginar esto que Dios ha hecho y esto que Dios nos manda que hagamos? Pues vamos a ver de qué manera no, ¿vale? Hay dos extremos en los que podemos caer en este sentido. Número uno, podemos seguir lo que llamaríamos el moralismo o el legalismo, ¿vale? Normalmente decimos que el legalismo es el intentar ganar la salvación por nuestros propios méritos, ¿vale? Pero hay un legalismo un poco light, que aquí sí que solemos caer muchas veces. Y es pensar que sí, Dios lo hizo en el pasado, ¿no? Cristo murió por nuestro pecado. Y entonces yo ahora soy justificado porque he puesto mi confianza en Cristo. Sí, pero ahora yo me lo tengo que currar. Él ya me salvó. Ahora me corresponde a mí hacerlo y tomar buenas decisiones y ser el buen cristiano que tengo que ser. Y venga, y es que estoy luchando contra este pecado y estoy intentando dejar la pornografía o estoy intentando dejar de fumar. Y venga, hoy no fumo. Y no fumo, que no, hombre. Que no, hombre, que yo puedo. Y tengo que dejar la bebida y que me apunto a Alcohólicos Anónimos y yo puedo hacerlo, porque Dios lo hizo ya en el pasado, Él ya me salvó, ahora me toca a mí. La justificación es de Dios, la santificación es mía. El indicativo es lo que Él hizo, el imperativo me corresponde hacerlo a mí solo, porque yo puedo. ¿Y sabes qué? No puedes. No puedes luchar contra tu propio pecado. Sigues cargando unas cadenas demasiado pesadas para ti. No podemos hacerlo solos. La obediencia no es producto de nuestro esfuerzo. Esa misma gracia que nos salvó el primer día es la que necesitamos cada uno de los días para vencer nuestro propio pecado. No podemos hacerlo solos. Lo más importante que tú y yo podemos hacer para agarrarnos a Cristo en el día a día y vencer nuestro propio pecado es, diríamos, cultivar las disciplinas de la vida cristiana. Es rendirnos delante de nuestro Señor en oración, es arrepentirnos de nuestros pecados, es leer nuestras Biblias, es estudiar nuestras Biblias, es orar, es suplicar a Dios. Ahora, hay otro extremo en el que podemos caer, que podríamos decir que es como la visión mágica del cristianismo. ¿Cómo es esta visión mágica? Es el pensar que pues Dios ya lo hizo, ¿no? El indicativo, lo que Él hizo, ya lo hizo. Y Él, de alguna manera mágica, hará que lo que Él me manda se cumpla, ¿no? Y entonces yo puedo incluso estar orando, y yo estoy luchando contra ver pornografía. Y yo oro todos los días. Según me levanto, Señor, ayúdame a que hoy no vea pornografía. Y según dejo de orar, enciendo el ordenador y me siento, vamos a ver qué hay hoy en el buscador, a ver qué me dice. Y mira, pues mira, y esto una cosa me lleva a la otra, y cuando me quiero dar cuenta, otra vez volví a caer. Pero es que la vida cristiana no es una cosa así mágicamente. Es verdad que necesitamos a Cristo para ser salvos. Es verdad que necesitamos su gracia en el día a día y que debemos orar y que debemos clamar a Él y pedirle perdón y buscar que Él nos cambie. Pero también tenemos que tomar buenas decisiones nosotros. ¿Entiendes? Cuando Dios nos da órdenes por medio de Pablo, no presentéis vuestros miembros como miembros de iniquidad, sino como miembros de justicia, no es algo que viene por ciencia infusa.
Tenemos que tomar buenas decisiones. Y Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, pues te cortas la mano. Dios nos ha dado voluntad. Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha dado muy buenos consejos. Dios nos ha dado hermanos con los que poder contar para rendir cuentas. Y nosotros podemos clamar a Dios. Y Él nos da la fuerza para poder tomar buenas decisiones. Pero no debemos caer en ninguna de estos dos. Lo primero, acude a Cristo. Acude a Él. Él te salva, Él te libra. ¿Ya has puesto ya tu confianza en Cristo? Bendito sea el Señor. Sigue acudiendo a Él, no te rindas. Sigue luchando contra tu pecado, pero agarrado a Él, pero lucha. ¿Me entiendes? Esto no viene mágicamente, es una guerra. Estamos en guerra contra nuestra carne, contra nuestra maldad, pero no estamos solos y estamos en una guerra que ya ha sido vencida por nuestro Señor. Ahora podemos aprovechar su gracia, su Espíritu Santo, su victoria. El hecho de que Él ya ha vencido es algo que hace que nosotros podamos tomar buenas decisiones para obedecerle en esto que Él nos dice que nosotros hagamos. Así que podemos estar agradecidos por la misericordia de nuestro Señor, la gracia, el regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no lo merecemos. Él sí. Podemos clamar a Él, podemos rendirnos delante de Él, podemos obedecerle, podemos ser buenos siervos de nuestro Señor. Por su misericordia, por su gracia, porque Él nos da el poder de tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿No depende de nosotros? Pero en otro sentido, sí depende de nosotros. Tomar buenas decisiones en nuestra vida. Que Dios nos ayude, nos dé la misericordia y la gracia de poder, como decíamos, aprender a ser lo que ya somos. Y que cada día de nuestras vidas podamos escoger sabiamente nuestras cadenas. Si tú nunca has puesto tu confianza en Cristo, quiero animarte a que dejes esta tenebrosa esclavitud al pecado que te lleva a la muerte eterna y escojas servir al gran Señor que ha vencido no solo el pecado así en modo grande, ¿no? y un poco abstracto, sino tu pecado, mi pecado. Y Él nos da la fuerza para que nosotros podamos luchar agarrados a Él contra nuestro pecado. Desde ahora y hasta que Él vuelva en victoria. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por su gran victoria, por tener un gran Señor, bueno, amoroso, misericordioso, que se ha dado por nosotros. Ayúdanos a mirarlo a Él, ayúdanos a rendirnos delante de Él, ayúdanos a arrepentirnos de nuestra maldad, Señor. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad, nuestra alma, nuestra mente delante de ti. Ayúdanos a ser buenos siervos de la justicia, igual que lo éramos antes del pecado, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Y te pido por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesucristo, que tú nos ayudes a poder ser los siervos que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, Señor, a desear servirte a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.